mira, sí es una de las noticias positivamente, tiene el esfuerzo de medir mejor los delitos y pues, por parte de la nueva administración encontraron que pues se habían escondido algunos temas y entonces ahora con la nueva contabilidad del año pasado, bueno, pues aparece una reducción importante en el tema de secuestros, pero por el otro lado, pues tienes delitos que han incrementado, ¿no? El homicidio ha subido un 16%, la extorsión un 67%, el narcomenudeo a negocio un 8%. Sí. Entonces vemos a la Ciudad de México deteriorando en sus indicadores y en una gran parte incluso en delitos sociofamiliares como la violación o la violencia familiar. Pero quizá lo que más llama la atención y preocupa son el incremento de los delitos de crimen organizado, ¿no? Ejecuciones públicas, de incremento de extorsiones y de delitos que no era ajena o estaba aislada del resto del país, o que de alguna manera se había defendido bien, pues ya no es cierto. Es justo es lo que estaba pensando, Santiago, que los 7 delitos que están a la alza son delitos, los famosos delitos de alto impacto, y estos delitos que de pronto hasta hace no mucho tiempo nos eran ajenos porque los veíamos en Reynosa, oíamos hablar de ellos en Guanajuato, pero no era algo que tuviéramos en la esquina de nuestras casas. Pues mira, nosotros advertimos esto desde hace más de 2 años y desafortunadamente la actitud de la antigua administración de la Ciudad de México era en un plan de minimizar el problema o esconder el problema o incluso llegar a decir que en la Ciudad de México no había crimen organizado, lo cual es un absurdo. En todas las ciudades del mundo y en todas las ciudades importantes de nuestro país hay crimen organizado, hay un mercado de drogas violento y corruptor, de plata y plomo, que luego a veces se extiende a otros. Hay un deterioro no solamente en el gobierno, sino también en la sociedad. Plata y plomo nos afecta también socialmente. Entonces, lo más peligroso que ha dado nosotros es cuando una autoridad niega o minimiza un problema. Claro. Y lo más sano que hemos observado es cuando la autoridad se abre, comparte la información, mejora incluso la calidad de los indicadores, sean buenos o sean malos los indicadores. La intención no debe utilizarse para minimizar los errores, sino bueno, hay que hablar es un buen diagnóstico, y a partir del buen diagnóstico, bueno, pues puedes ir avanzando. Lo que hemos visto que funciona en otros estados es compartir la información, compartir el problema y compartir las soluciones. Claro. Porque a veces no las queremos compartir, a veces no. En ese sentido, Santiago, ya que hay un reconocimiento del problema, ustedes, o en este caso, desde Semáforo Delictivo, ¿cuál es la sugerencia que harían a la jefatura de gobierno, la sugerencia directa a Claudia Sheinbaum y a Jesús Horta y a la procuradora Ernestina Godoy, de cómo comenzar a solucionar y a enfrentar esta problemática? Varias cosas. Mira, lo primero, seguir haciendo un esfuerzo, me parece muy loable, pero no perderse en echarle culpa a la anterior, sino en atender la situación grave que está, o difícil que está viviendo la Ciudad de México. 2, como te decía, compartir el problema, abrir esto a toda la sociedad. Muchas veces las mejores soluciones te vienen pues, de tus rivales o tus contrarios, o alguien que no está en tu partido o en tu círculo, ¿no? Es un esfuerzo que pueden hacer muy interesante. 3, dedicarse a los delitos sociofamiliares, también son importantes y van deteriorando la sociedad, y eso se pueden prevenir. No es un tema policíaco, pero es un tema que debe luego repercutir. Y por último, bueno, entender la violencia extrema en México y en la Ciudad de México no nos va a bajar mientras no cambiemos de política de drogas. Si seguimos insistiendo en la prohibición, seguiremos creando mercados negros manejados por mafias y con el plata y plomo que ya nos tiene hartos en el país, pero pues que mientras no cambiemos de estrategia lo seguiremos enfrentando. Ahí está el plan de paz y seguridad de López Obrador, donde él mismo, con mucha valentía, debo reconocerlo, incluyó la propuesta de regular algunas drogas como propuesta de paz. Nos parece muy loable, muy correcta la estrategia, pero hay que ejecutarla. Claro. Si no hace esto, pues el propio Estado mexicano le está creando un problema a todo el país, no solamente a la Ciudad de México. Santiago, pues muchísimas gracias por estos minutos para 21 Noticias, y mantenemos la comunicación porque estos son temas que nos mantendrán, pues nos han mantenido desde hace
varios años al tanto y nos seguirán manteniendo por lo que vemos y ojalá que haya una reducción. Santiago, muchísimas gracias. Ahí viene todo el detalle. Toda la información en semáforo.mx. Gracias. Gracias a ti, Santiago.